Hoy me gustaría hablar de una de las últimas películas de Marvel, Thunderbolts. Tengo muchas ganas de hablar de esta película por motivos que comentaré más adelante. Pero antes de eso, quiero aclarar que esta reseña no contendrá spoilers. Aunque Marvel ya se dedicó a spoilear todo menos de 3 días después del estreno. Pero bueno, si no los vistes, no te preocupes porque yo no los repetiré. Para empezar, quiero dejar clara mi relación con Marvel y cómo encaja en ella esta última película. Pues yo me enganché a la saga de películas de Marvel justo cuando estaba Endgame en cines. Antes de eso no había tenido casi ninguna relación con la franquicia, ni había visto ni leído nada. Pero ese año muchos de mis compañeros habían estado hablando sin parar de Infinity War y Endgame, todo eso de teorías, qué pasará, todo el mundo muy emocionado. Después de no oírles hablar de otra cosa en todo el curso, decidí darle una oportunidad a las películas cuando llegó el verano. Realmente era bastante obvio que me iban a gustar, porque desde pequeña me han encantado los superhéroes, siendo series de dibujos como Hero Kids y Los Lunáticos algunas de mis series favoritas de pequeña. Además, me dedicaba siempre a jugar a superhéroes, a dibujar superhéroes, etc. Era una obsesión que solo se comparaba con los detectives y la magia, que era lo más cuando yo tenía esa edad. Sin embargo, sí había visto antes alguna cosa de DC de películas. Concretamente algo menos de una hora de Escuadrón Suicida cuando tenía unos 11 años. La verdad, me horrorizó un poquito bastante. Siempre he sido bastante sensible, así que tenía un poco de miedo a darle una oportunidad a Marvel, temiendo que fuese a ser algo como Escuadrón Suicida, mucha violencia, muchas palabrotas. Pero ya fuera porque era más mayor o porque las películas de Marvel eran un poco más light, para públicos tal vez un poquito más jóvenes, probablemente ambas. Pero bueno, el caso es que me vi todas las películas del UCM, excepto Endgame, porque estaba en cines, en cosa de 2 semanas o así. Es decir, 21 películas, de algo más de 2 horas la mayoría, en algo menos de 14 días. No seré yo quien haga los cálculos, pero eso fue mucho tiempo viendo películas. Después de eso, fui con ilusión a ver cada una de las películas de Marvel que se estrenaron en cines. Me vi cada serie que sacaban en cuanto se estrenaban, las de Disney Plus. Tristemente, por diversos factores de los que no hablaré hoy, me fui desenganchando. Por decirlo resumidamente, la calidad narrativa era bastante inferior. La saga no parecía tener un objetivo y algunas de las historias eran, francamente, infumables. Terminé Miss Marvel, terminé She-Hulk, pero ya de Marvels me negué a ir a verla al cine. Y a partir de ahí no vi las siguientes como fueron Capitán América 4. Tampoco conocía a nadie que quisiera ver estas películas de todos modos. Tristemente, esa ilusión que tuve al principio al ver historias y personajes que representaban mis conceptos e ideas favoritas de superhéroes y heroicidad, desde que tengo uso de razón, desapareció lenta y paulatinamente sin dejar rastro. O eso parecía hasta Thunderbolts. Sinceramente, siempre me cayó bien Yelena, un personaje carismático y divertido con una actriz que es francamente buena. Alexei, interpretado por David Harbour, también ha sido un personaje que me resultó extremadamente divertido. Cuando vi la película de la Viuda Negra en el cine, lo primero que pensé, de hecho, fue: este va a ser el personaje favorito de mi padre, con respecto a Alexei. Y tenía razón, de hecho. Por último, tengo ciertos resentimientos con la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Tiene cosas buenas que disfruté, y unas cuantas que odio con ganas. John Walker fue un personaje que me gustó y con el que sigo opinando que fue tratado injustamente. Bueno, y Bucky es de mis personajes favoritos, eso no hay mucho más que decir. Así que cuando vi el tráiler de Thunderbolts, me ilusioné por primera vez en mucho tiempo. Bucky, Yelena, John Walker y Red Guardian. Y otros personajes a los que no reconocí, pero bueno, eso tampoco importa mucho. Un tráiler que mostraba acción espectacular, chistes que me parecieron realmente graciosos y una historia de un equipo de antihéroes. Era perfecta. Todo lo que a mí me gusta. Cuando salió del cine, aun habiéndome saltado las películas anteriores, que fueron de Marvels y Capitán América 4, fui a verla el día del estreno. Y, la verdad, no recuerdo la última vez que salí del cine tan contenta después de ver una película de Marvel. Tal vez no ha habido una. Este sentimiento solo lo he podido comparar con lo que sentí al hacer esa primera maratón de Marvel hace ya bastantes años. Me gustó tanto que empecé a leer cómics de Marvel que conseguí de oferta y tenía esperando ser leídos en un rincón.
He visto Capitán América 4 a pesar de no tener nada de ganas inicialmente. Hasta me he planteado verme de Marvels, aunque todavía no lo he hecho. No puedo describir la alegría que supuso recordar lo que Marvel significaba para mí en un principio. Una vez ya sabe todo el mundo lo mucho que me ha gustado a mí la película, supongo que tendré que elaborar un poco más sobre ella para que comprendáis un poco mejor el porqué. Lo primero de lo que creo que es necesario hablar es de los personajes. Yo diría que soy una persona a la que le gustan mucho las historias con personajes que al final te importan, con pasados complejos, personalidades únicas y demás. No diré que todos los personajes son perfectos, ni que no hay ninguna cosa mejorable, pero en general yo diría que todos se mueven entre buenos y perfectos. El cast principal de esta película está compuesto por nuestro equipo protagonista de antihéroes, donde Yelena es la más protagonista, Valentina, nuestra villana, creo que se la podría clasificar así, y su ayudante Mel. Y por último, pero no menos importante, Bob. Una incógnita en la película sobre la que no haré spoilers, aunque Marvel ya lo hizo. Pero bueno, yo no. Empecemos con nuestro equipo protagonista, los Thunderbolts. Tenemos a 6 personajes. Todos ellos personajes ya establecidos de Marvel, pero en general con roles secundarios y poco protagonismo. Primero tenemos a Yelena, la hermana de Natasha Romanoff, una ex viuda negra y ahora asesina a sueldo. Y puede que algo más. A Yelena la conocimos en la película de Viuda Negra, donde personalmente me pareció muy carismática y divertida. También vimos el cariño que tenía por su hermana mayor una vez se reencontraron e hicieron las paces y dejaron de intentar matarse. Todo esto para que Nat muriese poco después, en Endgame, como hemos visto todos. En la serie de Ojo de Halcón, vimos como Yelena había terminado trabajando para la condesa Valentina Allegra de Fontaine, una mujer poderosa ligada de algún modo al gobierno y otros cargos importantes, una especie de Nick Fury, pero menos buena gente. También vimos que le había hecho creer que la muerte de su hermana era culpa de Clint Barton, Ojo de Halcón. No del todo incorrecto, pero tampoco le echaría yo la culpa al pobre. Posteriormente se desarrolló el drama y Yelena salió dándose cuenta de que realmente no podía culpar a Clint, de que él amaba a Natasha tanto como ella, y viéndose sin más remedio que aceptar la muerte de su hermana. Aunque tampoco le fue muy bien en ese aspecto. Aún así, no te preocupes, no hace falta saber mucho y la película te contará los detalles relevantes cuando necesites conocerlos. No tienes que verte 20 series, 30 películas, ni nada por el estilo. En Thunderbolts, Yelena vive sin rumbo. Su hermana ya no está con ella y al final hace lo mismo que cuando era una viuda negra. Será asesina a sueldo. Pero esta vez para la parte oscura del gobierno de los Estados Unidos. Tal vez los buenos, mejor que la Sala Roja, tal vez no, ya veremos. Durante la película veremos cómo lidia con su situación y cómo sale de ella. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Como en sus apariciones anteriores, Yelena es carismática y divertida. Además, Florence Pugh, la actriz que la interpreta, hace un trabajo fenomenal con toda la parte emocional del personaje. Es fácil empatizar con ella y apela a esa sensación que ha tenido todo el mundo en algún momento de no saber qué hacer con su vida, de ir sin rumbo. Un personaje que tal vez no cumple un rol tan protagonista, pero que está muy vinculado a Yelena, es su padre, Alexei Yustakov, interpretado por David Harbour, conocido también por su nombre de superhéroe como el Guardián Rojo, un supersoldado ruso al que su país abandonó y metió en un gulag. No muy divertido. Alexei no es un personaje especialmente profundo en la película, pero sí que es muy divertido. Además es un personaje importante para el desarrollo de Yelena y David Harbour es capaz de sobresalir en los momentos emotivos cuando es necesario. Después tenemos a John Walker. Como ya mencioné, no soy muy fan de cómo todos los personajes lo odiaban en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, que es la serie en la que debutó. Probablemente no ayudó que odio al Sam de esta serie, porque lo considero una falta de respeto a todo lo que este había sido hasta el momento. Pero bueno, dejando eso de lado, eso queda para otro día. A John Walker lo hemos conocido como un excelente militar, que fue seleccionado por el gobierno para llevar el escudo de Capitán América y asumir el título, después de que Steve Rogers se haya ido al pasado por ahí a estar con Peggy Carter. Después de un altercado en el que mató bastante brutalmente a un terrorista en una calle concurrida, justo después de la muerte de su mejor amigo,
fue apartado por el gobierno y odiado por todo el público. En la película de Thunderbolts veremos cómo ahora trabaja para Valentina, usando su suero de supersoldado para misiones encubiertas. Otro asesino a sueldo, básicamente. También veremos las consecuencias de la humillación pública que recibió y cómo afectó a su vida. He de admitir que la película podría haber tratado a John Walker mejor, pero no me pareció que su historia estuviese mal. Los acontecimientos anteriores a la película claramente le marcaron, y ahora es una persona resentida y vacía que debe volver a encontrar su camino. Y si los otros personajes no le tratan como a un héroe de guerra, es porque tampoco tienen motivos para hacerlo. Es decir, son asesinos a sueldo que no se llevan bien unos con otros. Nadie va a ser respetuoso con nadie. Aunque he de admitir que la única escena que puedo criticar de la película está relacionada con Walker. Es una pequeña cosita del guión, una tontería que se podría haber hecho 1000 veces mejor. No cambiaría nada. No, el cambio que podría haberlo hecho mejor no es realmente importante para la trama en ningún sentido. Pero bueno, esto lo comentaré al final, tras una pequeña alerta de spoiler. No debemos olvidar a Ghost y Taskmaster, introducidas en Ant-Man y la avispa y en La Viuda Negra, respectivamente. Honestamente, me costó reconocerlas en el tráiler. Sobre Taskmaster no diré mucho, simplemente que no tengo quejas de su papel en la película. Tiene algunas cosas cuestionables, pero creo que al final es lo mejor que se podía hacer con el personaje. Y creo que puede mejorar las cosas a largo plazo. En cuanto a Ghost, no es un personaje especialmente relevante emocionalmente hablando, pero tiene unos poderes muy chulos y bastante útiles. No tiene un desarrollo importante ni nada por el estilo, pero tampoco sobra en ningún momento. Es bastante útil, simplemente está ahí y está bien. Por último, está Bucky. No diré todo lo que le ha pasado antes de la película porque es demasiado. Han sido muchas películas en las que ha aparecido. No es un personaje con una importancia totalmente clave en la película, ya que él es el único que está bastante cuerdo mentalmente hablando. Es más bien un guía o una niñera, dependiendo de por dónde lo mires. Bucky ya ha tenido su pasado oscuro y su redención y ahora tiene una vida nueva como un héroe. Así que él comprenda al resto de los protagonistas con graves problemas personales y tal vez un deseo de ser algo más. En resumen, como siempre, Bucky es genial. Es divertido, par con palabras, tiene escenas de acción chulísimas y ahora en versión mentor. ¿De verdad hace falta algo más? Ahora pasaré a hablar de nuestra antagonista, Valentina, y su ayudante Mel. De Mel basta con decir que es el perfecto prototipo de asistente / becario, y hace un equilibrio cómico perfecto con Valentina. En resumen, un buen esbirro del malo. Por su parte, Valentina es una buena villana. No la mejor, probablemente, pero más que suficiente. Maneja un equilibrio curioso entre carismática, divertida y odiosa, mente fría y calculadora y una simple oportunista. Al final se convierte en un personaje impredecible, pero entretenido de seguir. Por último, está Bob, que se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de Marvel. No hablaré mucho de su historia, porque eso lo tendréis que descubrir vosotros. Basta con decir que se podría calificar como un perdedor en la vida. Pero es buena gente. Y Lewis Pullman, el actor que lo interpreta, logra convertirlo en un personaje entrañable, profundo y completamente perdido en esta locura que es el universo de Marvel. Lo cual es bastante divertido, aunque me haga mala persona decirlo. Además, las interacciones entre todos estos personajes son naturales y divertidas, y en muchos casos hasta bastante profundas, haciendo que todas ellas sean muy disfrutables, lo que también contribuye a que no te aburras ni un momento. Antes de terminar de hablar de los personajes, añadiré que no os preocupéis si no los conocéis. La película los presenta lo suficientemente bien por su cuenta, y en su mayoría las series o películas de origen no son tan buenas como Thunderbolts, así que probablemente disfrutaréis más conociéndolos mediante esta película. Ahora pasamos al apartado de la historia. He alabado con ganas a los personajes, pero la historia no se queda atrás. Es realmente una historia sencilla, concisa. No da vueltas y no se alarga, va al grano. En todo momento tendrás escenas de acción visualmente increíbles, chistes y bromas graciosas, o momentos emotivos o profundos en los que conocemos a los personajes más a fondo. Muchas veces consiguiendo más de uno de estos efectos. Además de que en ningún momento se vuelve tan cómica que deja de ser divertida, con tanta acción que ésta carezca de sentido, ni tan dramática que parece que estás viendo un drama coreano en vez de una película de Marvel. Bueno, he dicho que la historia es simple,
pero eso no quiere decir que carezca de profundidad. La historia tiene un trasfondo emocional realmente profundo y bien tratado, y que interpela a esa parte de nosotros que alguna vez se ha preguntado: ¿estoy haciendo algo de provecho con mi vida? ¿Soy alguien que vale para algo realmente? ¿Tengo una razón de ser? ¿Puedo llegar a hacer algo importante? Y otras preguntas similares. Tal vez más oscuras, porque están un poquito deprimidos. Esto lo hace con sutileza, pero de manera clara, transmitiendo un mensaje complejo sin necesidad de ser compleja, de pasar demasiado tiempo meditando sobre el sentido de la vida como filósofos, o de realizar un estudio minucioso acerca de la depresión, como un psicólogo. Y por supuesto, me parece que trata perfectamente el tema central de toda historia de Marvel, los héroes. Puede parecer cursi en muchos casos, porque probablemente lo sea, pero el concepto de los héroes siempre ha sido y siempre será un concepto atemporal en las historias. La idea de el heroísmo, ayudar a los demás, salvar vidas, superar tus limitaciones y defectos por el bien de otros, mejorar como persona e intentar llegar hasta ideales. Creo que es algo que nunca me cansaré de ver. Siempre que se haga bien, claro. Y probablemente el resto de la humanidad tampoco, porque toca algo que es realmente profundo y tal vez inherente al ser humano. En este aspecto, creo que Thunderbolts lo hace muy bien. La prueba de ello es que me hizo sentir esa emoción de ver a un verdadero héroe. No por ser necesariamente perfecto, estos no son perfectos ni de lejos, sino por enfrentarse a todos los obstáculos para hacer lo que consideran que es correcto. No fácil ni cómodo, pero correcto. También creo que es interesante comentar lo que han opinado mis padres de esta película, ya que les hice verla. No son fans empedernidos de Marvel, pero les he hecho ver casi todas las películas. No recuerdo cuáles sí o cuáles no, pero han visto una gran mayoría. Y han disfrutado bastante de muchas de ellas. Principalmente de las primeras, como eran Iron Man o Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia les gustó mucho. Las últimas películas que ha sacado Marvel no les han gustado tanto, a excepción de Guardianes de la Galaxia 3. Sin embargo, a mi madre le ha gustado bastante la película, y mi padre hasta ha podido compararla con Iron Man, alabando bastante los temas profundos que la trama fue capaz de abordar sin hacerse pesada. Además, mientras veíamos la película, se rieron en bastantes ocasiones, lo cual no ha pasado con otras películas que les hice ver, como por ejemplo Capitán América 4, pero que sí pasaba con películas como fueron Guardianes de la Galaxia. Es verdad que no tenían ni idea de quiénes eran los personajes en su mayoría, no se acordaban de muchos de ellos, pero igualmente disfrutaron mucho de la película. Concretamente diré que siempre se acuerdan de Alexei Yustakov, el Guardián Rojo, y les hace mucha gracia. Así que ya veis, no es cosa mía, no soy yo súper friki. Bueno, sí, pero a personas que no son tan frikis también les ha gustado. Eso significará algo. Pues bien, es por todo esto que Thunderbolts se ha convertido en una de mis películas favoritas de Marvel. No es necesariamente la mejor, pero sí que es la mejor en bastante tiempo, al menos a mi parecer. Además, ha logrado generar en mí expectativa, hype para mis contemporáneos, en relación a la próxima película. No porque crea que vaya a ser una obra maestra, en eso soy bastante escéptica. De hecho, tampoco pondría la mano en el fuego porque vaya a ser buena. Al fin y al cabo, Marvel lleva una racha bastante mala. Simplemente tengo ganas de volver a ver a los Thunderbolts y ver cuál es la próxima locura que les pasa. En resumen, esta película me ha encantado. Tenía todos los elementos que me gusta ver en una película de Marvel y todos muy bien ejecutados. Y me ha hecho recordar lo que sentía por Marvel en un principio. Si le tuviese que dar una nota, tal vez le pusiera un 10. Aunque ya comenté que había una pequeña escena que no me encantó, así que podemos dejarlo en un 9,75. Pero bueno, ahora pasemos a hablar de esa escena. Así que alerta de spoiler, no es un spoiler realmente importante, pero aquí viene la escena que no me gustó. La única en toda la película. Cuando vemos el flashback de John Walker, en el que está ensimismado con una noticia de su móvil en la que se habla de su fracaso y todo eso, lo cual tiene que ser duro, y su mujer luego llega y le recrimina que se suponía que tenía que estar vigilando a su niño, un niño de alrededor de 1 año, puede que un poquito menos, no parecía ser capaz de andar. El niño estaba literalmente en una de esas cunas jaulas. No tienes que estar vigilando al niño si está en una de esas. Se supone que la idea es que no se puede meter en líos mientras esté ahí.
Por eso es muy estúpido que la mujer se lo recrimine. Entiendo que el mensaje que se pretendía transmitir es que John estaba en un punto muy oscuro, bastante deprimido, y que eso afectaba a sus obligaciones como padre con su familia. La idea es buena, pero esa no es una buena ejecución. Podrían haberlo hecho de 1000 maneras distintas para que el niño estuviese realmente en riesgo y hubiera sido realmente una negligencia por John Walker, pero en esa situación no estaba haciendo nada malo. Solo tenían que poner al niño gateando cerca de un enchufe o algo así, pero no, estaba en una jaula de las que se ponen para los niños pequeños. Pero bueno, ya lo dije. Lo único malo en toda la película, una escena de, que serán, menos de 30 segundos. Pero en fin, ahora con esto ya sí he terminado. Así que gracias por llegar hasta aquí. Y si has visto esta película o te he convencido para que la veas, me resultaría muy interesante que dejaras un comentario con tu opinión, porque me gustaría mucho leerlo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.